Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. Uno de los libros de la Sagrada Escritura que más llama la atención es el libro del Apocalipsis o libro de las Revelaciones. Sin embargo, es uno de los libros más oscuros de la Biblia y más difíciles de comprender aún por los biblistas, debido a la cantidad de simbología que maneja. Aún así, el libro en sí es una profecía o don sobrenatural en el que se perciben por inspiración divina algunos acontecimientos futuros y se le dio a conocer a San Juan. En este video encontrará el significado de algunos de los símbolos que se manejan en el Apocalipsis, teniendo en cuenta el estudio hecho por el sacerdote Leonardo Castellani en su libro El Apocalipsis de San Juan. Al finalizar encontrará una reflexión teniendo en cuenta los acontecimientos de nuestra época. Dichoso el que lee y oye la palabra de esta profecía y guarda lo que en ella está escrito, pues el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Primero, las 7 iglesias. Representan simbólicamente las 7 épocas históricas de la Iglesia Universal. San Agustín indica que abraza todo el tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta el fin del siglo, en que será su segunda venida. Segundo, la segunda muerte es el infierno o muerte definitiva. Tercero, Éfeso significa ímpetu según Bilot. Representa la primera edad de la iglesia apostólica hasta Nerón. Nacen las primeras herejías y se producen los primeros martirios. Nacen del mismo gremio de los apóstoles. Cuarto, Esmirna. En griego significa mirra, símbolo en la escritura de los dolores corporales y el embalsamiento. Es la edad de las persecuciones desde Nerón a Diocleciano. Quinto, Pérgamo. Significa libros. Es la iglesia de los doctores y las herejías hasta Carlomagno. Es la ciudad donde se hizo emporio de la fabricación e industria del pergamino. De ahí su nombre. Era el baluarte del paganismo. Fue la primera donde se levantó un templo al divino Augusto, la primera bestia, primer santuario de la adoración sacrílega del hombre por el hombre, que será la herejía del anticristo. En el anticristo habrá dos cosas, un sacrilegio y una herejía. Esta última es la segunda bestia. Se hará adorar como Dios, lo cual es un sacrilegio, el máximo sacrilegio. Para ello se servirá como de un instrumento de un culto religioso derivado falsamente del mismo cristianismo, es decir, de una herejía cristiana. Quien quiera profundizar sobre las herejías, le dejo el link en la descripción del video. Sexto, el poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado por un sacerdocio será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo. Cabe aclarar que las herejías son innumerables y tocan los puntos más sutiles de la doctrina trinitaria y cristológica. Mas el fondo de todas ellas es la racionalización del cristianismo y el intento de podar y suprimir el misterio, lo cual muestra la influencia del paganismo. Reducir los misterios de Dios a la medida del hombre. Tiatira es la iglesia del dominio, desde Carlomagno hasta Carlos V de Alemania y primero de España, el emperador de la Contrarreforma. La Iglesia Católica llega a su apogeo. Son los años de la Alta Edad Media, las cruzadas, las catedrales, la Suma Teológica y la Divina Comedia. También los años de la represión religiosa, la Inquisición, las guerras religiosas, etc. Octavo, Jezabel. Simboliza las herejías de la Edad Media, principalmente la intromisión del gobierno feudal en la Iglesia y la intromisión de la Iglesia en la política, verdadera y nefasta herejía que se llama cesaropapismo o papocesarismo. El tiempo de esta Iglesia, 10 siglos, es mayor que todas las pasadas. Fornicar con los reyes de la tierra, llama la Sagrada Escritura, a las debilidades y alianzas de la religión con el poder civil. Noveno, las 4 primeras iglesias representan la creciente histórica del cristianismo y desde la cuarta comienza la bajante,
la decadencia externa. 10. El lucero preanuncia la salida del sol. El sol es Cristo en su segunda venida. 11. Sardes. Es la edad llamada del Renacimiento, desde Carlos V hasta la Revolución Francesa, o bien hasta nuestros días. Aquí el padre Castellani dice que no lo sabe, está indeciso con los tiempos. Es la época en la que hay un vaciamiento del fondo y de la sustancia. Hoy día la palabra religión resuena por todas partes, pero muchas veces vacías por dentro, no practicadas, no vividas. 12. Filadelfia, la iglesia de la parucía, quizás esta misma época de la era atómica. Significa amor de hermanos. Se caracteriza por dos cosas: la conversión de los judíos y la inminencia de la tentación mundial. 13. La Odisea. Significa juicio de los pueblos. Es la iglesia de los 1000 años, o sea, desde el retorno de Cristo hasta el juicio final. Hay que tener en cuenta que es una de las características de la profecía es que se aclara al llegar su cumplimiento. Antes es oscura. El Apocalipsis es un libro de esperanza que acaba con el triunfo de Cristo sobre el anticristo. El caballo blanco es la monarquía cristiana, la propagación del evangelio. El caballo rojo es la guerra. El caballo negro es la carestía, la crisis, los pobres amenazados de hambre, los ricos seguros, el capitalismo. El caballo amarillo es la última persecución. Su jinete se llama muerte. Mata con espada y hambre, también con las fieras. Es decir, es el compendio de los males anteriores y los amplía con uno nuevo. La cabeza herida de muerte y después curada es un reino antiguo extinguido y ahora restaurado por el emperador plebeyo. La fiera de la tierra es una religión falsa, falsificada o herejía máxima con su jefe y conductor. Quizás un obispo apóstata, que es también un mago, según Soloviev. El número del anticristo será una señal o símbolo de su nombre que llevarán sus seguidores y todo el que quiera vivir. Los 10 cuernos y 7 cabezas son reinos o naciones, 10 pequeños reinos que surgirán en los últimos tiempos, quizás de raíz comunista, que destruirán la ciudad ramera y serán luego unificados por el emperador plebeyo en su restauración del imperio romano, por lo cual durarán poco. Fornicar con los reyes de la tierra significa la religión ponerse al servicio de la política. El sol ennegrecido significa la doctrina ofuscada por la herejía y la apostasía. Para conocer más sobre la apostasía, les dejo el link en la descripción. La luna sangrienta, las falsas doctrinas. Eso es lo que significa. Las estrellas del cielo designan los doctores de la iglesia. Cabe resaltar que nada impide que esas señales se den también literalmente en el fin del mundo. El mar significa el mundo y la tierra firme, la religión. La medición del tiempo es el cristianismo adulterado, sus dogmas vaciados y rellenados de sustancia idolátrica. La religión no será eliminada porque en alguna parte debe estar el templo donde se sentará el anticristo, haciéndose adorar como Dios. San Pablo dice, la gran apostasía será la más grande herejía. Hasta aquí he descrito a grandes rasgos lo que plantea el padre Leonardo Castellani en su libro del Apocalipsis. Sin embargo, es necesario aclarar que esta es una interpretación entre otras tantas que existen, pero que desde mi punto de vista ayuda a aclarar muchas cosas que para la mayoría de las personas que leen el Apocalipsis y no tienen una formación teológica y biblista son difíciles de entender o casi imposibles. Sin embargo, no se puede negar que muchos de los símbolos que hay en este libro profético y sus diferentes interpretaciones las podemos corroborar en el día a día, si analizamos un poco nuestra cultura actual, en la cual muchos se llaman cristianos, pero no conocen el cristianismo,
o los siguen amañadamente, teniendo en cuenta solo las cosas que les parecen útiles o les convienen. Pero pocas veces, incluso en las personas consagradas, vemos un verdadero compromiso con Dios y con el prójimo. Es decir, no vemos un verdadero testimonio de vida, olvidando que Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Desde mi punto de vista, veo a diario con tristeza cómo la Iglesia Católica se adapta al mundo con todo su entramado modernista, el cual San Pío X llamó el compendio de todas las herejías, también olvidando que el Señor de señores nos dijo que había que estar en el mundo sin ser del mundo y que no se puede servir a Dios y al dinero. Es triste ver cómo la mayoría de los cristianos católicos no conocen la doctrina de la Iglesia, no conocen su fe y solo creen lo que les conviene, es decir, viven en un ateísmo práctico, cumpliendo con esa forma de actuar las profecías y demostrándonos una vez más cómo la palabra de Dios se cumple. Por eso quiero hacer un llamado a los que me escuchan a que se formen, profundicen en su fe y la vivan. También es un llamado que me hago a mí misma a ser una verdadera cristiana. Cabe recordar que los católicos somos cristianos porque seguimos a Cristo, Dios y hombre verdadero. Es decir, que deseo para ustedes y para mí el que seamos fieles testigos de Cristo. Los invito a suscribirse, dar me gusta y compartir. Además, dejar sus comentarios respecto al tema. A los que quieran profundizar sobre el tema, en la descripción les dejo el link donde pueden descargar el PDF del Padre Leonardo Castellani y también el link de los videos que les ayudarán a complementar el tema. Gracias por la atención prestada, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.